Continuando con el curso Ingeniería de Construcción 1, en esta ocasión hablaremos sobre los elementos de concreto reforzado. Para poder comprender un proceso constructivo conviene plantearlo en forma de diagrama, se llama un diagrama de proceso, en el cual podemos identificar diferentes actividades o tareas utilizando símbolos como el símbolo de espera, el símbolo de almacenamiento, el símbolo de operación, es cuando vamos a estar haciendo la ejecución en sí de los procesos, el símbolo de inspección y el símbolo de transporte. Si lo vemos para un proceso constructivo de cualquier elemento de concreto, veríamos que hay una fase de preparación de armaduría, una fase de preparación de moldes encofrados. Una vez están preparados la parte de acero y la parte de encofrado, sea este de metálico o de madera, se pasa a una inspección de calidad donde se verifican medidas, posiciones, recubrimientos, anclajes, todos los detallados que se requieren en un elemento de concreto reforzado. Después viene un proceso de instalar el molde, instalar la armaduría y decidir cómo se va a fabricar el concreto. Si va a ser un concreto colado, fabricado en sitio o va a comprarse premezclado. Y eso dependerá de la cantidad o volumen de concreto a colocar, de la facilidad que nos dé el proveedor si va a ser premezclado y de condiciones logísticas. Se hace una inspección de calidad en cuanto a la correcta colocación de molde y armaduría ya en el sitio, aunque ya hayamos revisado el tamaño, la separación de estribos y cosas por el estilo. Ya instalado pueden haber problemas de ubicación, de alineamiento, de verticalidad. Entonces ya pasamos a la transporte del concreto, ya hacer la fabricación y transporte dependiendo de lo que se haya decidido, si en sitio o premezclado. Y llegamos a la fase de colocación y consolidación para luego pasar a un tiempo de espera que es el fraguado y luego la operación de desencofrado. Si lo piensan detenidamente, este diagrama de procesos lo podemos aplicar prácticamente a cualquier elemento de concreto reforzado. Evidentemente lo que va a cambiar son los temas logísticos de cómo se va a transportar, cómo se va a fabricar y toda la asignación de recursos. Pero esta es una forma ordenada de visualizar el proceso. Durante el proceso de colocación, que nosotros llamamos colado del concreto, puede llamarse vaciado también, hay una serie de problemas que deben tenerse en cuenta al efecto de lograr un buen resultado. Primero, que no se deforme el acero durante la colocación o durante el vaciado del concreto. Alguien debe estarlo cuidando. Tener en cuenta que a veces falta o a veces sobra concreto. Hay que tener lista la concretera, tener los materiales, tener la dosificación y si sobra concreto, estar listos para colocarlo en algún lugar donde realmente pueda servir, una cera o un elemento no estructural, de tal manera que optimicemos el recurso. Evitar la segregación a todo lo que podamos porque en el transporte va a haber ese fenómeno. Si se puede utilizar el vaciado utilizando bomba y manguera, pues mucho que mejor. Y si la cantidad es grande, a lo mejor convenga alquilar la manguera telescópica. Cuidado con el vibrado de que sea vertical, ya que horizontalmente genera segregación, es decir, que el obrero que utilice el vibrador conozca lo que está haciendo. Y al finalizar, mantener la nivelación de la superficie. Naturalmente, cuando estemos trabajando en temporada lluviosa, habrá que tener las previsiones correspondientes. Todo esto entonces está considerado dentro de lo que llamamos el proceso de colocación del concreto. A nivel de un costeo, realmente es difícil que podamos prever cuánto va a costar cualquiera de estos problemas que nos pueda suceder durante la construcción. Es decir, que planteamos el costeo bajo una suposición de que hacemos las cosas correctamente.
Veamos entonces una visualización de los procesos de construcción de elementos verticales. Después veremos elementos horizontales o inclinados. Y una consideración importante es que el enfoque de este video es concreto colocado en el sitio. ¿Por qué este énfasis? Porque puede haber concreto prefabricado o elementos de concreto prefabricado, que no es lo mismo que concreto premezclado. Concreto premezclado es cuando compramos a una empresa proveedora de concreto una cantidad de concreto en estado fresco. Y concreto prefabricado es cuando compramos el concreto endurecido, ya son elementos preconstruidos. Entonces, en esta parte de este video explicativo, hablaremos de procesos de construcción de elementos como columnas, paredes estructurales de concreto o nervios. Trataremos de hacer una generalización y al final hacer un ejemplo particular. Bien, las columnas de concreto, que ya en otras ocasiones hemos hablado que son elementos generalmente verticales, sometidos a flexocompresión, raras veces están en compresión pura, pueden tener formas diversas. Pueden ser columnas cuadradas, podrían ser rectangulares, pueden ser de forma circular, de forma poligonal, es decir, que la forma no es lo que hace a la columna, sino que el diseñador debe adaptarse a condiciones arquitectónicas. También observe que los estribos pueden ser estribos sencillos o estribos dobles, eso dependerá del diseño estructural, incluso pueden ser de forma de rombos, si son circulares pues serán probablemente espirales, y en la columna poligonal podrían ser pues de la forma que tenga el mismo concreto. Entonces cada caso será distinto y estará establecido en los planos estructurales como respuesta a lo que es el diseño estructural. Algo similar ocurre con las paredes de concreto reforzado o muros. Podemos tener pues una pared rectangular continua en toda su altura, podemos tener una pared como esta, una pared circular, una pared típica de un tanque, por ejemplo, de concreto reforzado, o podría ser una forma de L como esta sería una vista en planta de una pared de concreto, y nuevamente el espesor, la cantidad de acero, los elementos de borde, etcétera, son detalles que vendrán en los planos y que han sido predefinidos por un diseñador estructural que toma la responsabilidad sobre la resistencia de estos elementos. En el caso de nervios, que son elementos de confinamiento, de pared de mampostería confinada, los encontraríamos también en los planos. En este ejemplo en particular, podemos observar que esta es una pared desligada de las columnas y de las vigas, y vemos aquí que a la par de las columnas aparecen los elementos verticales de confinamiento que llamamos nervios. Los nervios al final no serían más que columnas pequeñas, columnas cuyo ancho es igual al espesor de la pared. Entonces, lo que vamos a discutir de proceso también es aplicable a nervios. Veamos entonces el proceso de construcción. Primero, hay una fase de planeación y preparación de armaduría. Aquí cuando decimos planeación o planificación, no estamos hablando de la formulación del proyecto, del diseño estructural, sino que a partir de planos estructurales, hacer los planos de taller. Los planos de taller son los que muestran ya el despiece de la armaduría con un mayor detalle del que puede tener el plano de construcción. Es decir, el plano de taller ya es como más específico de cada elemento, donde sacamos el largo de la pieza, si va a tener un gancho a 90, si va a tener empalmes, y eso se lo pasamos entonces al armador para que haga el corte y doblez en frío.
Entonces ya el armador, con la información que le hemos pasado del plano de taller, corta y dobla utilizando grifas o palancas para hacer esos dobleces. Y aquí vale la pena reflexionar que si usted no hace la planeación ni hace planos de taller y solo le pasa el plano estructural al armador, y el armador tiene la capacidad de leer el plano, el riesgo que tiene es que le genere más desperdicios de lo que usted ha considerado en sus presupuestos o en sus costos. Por eso el plano de taller nos permite optimizar el material. Entonces el resultado de ese trabajo será la preparación de refuerzo longitudinal, de refuerzo transversal, ya preparado, inclusive empaquetados los estribos, y luego preparamos los separadores o helados para el recubrimiento, recordando que pueden usarse separadores plásticos que ya venden elaborados a la medida que querramos. En el caso de los helados, que pueden ser en forma de cubos, de hecho por eso se le llaman helados, o en forma de pequeños cilindros con un alambre de amarre, incrustado dentro de lo que en sí es el mortero. ¿De acuerdo? Entonces habrán de diferentes medidas dependiendo de dónde se van a utilizar, puesto que el recubrimiento varía si son superficies enterradas, son superficies al aire, si son columnas, si son paredes, etc. Todo esto evidentemente es parte de lo que debemos planificar para tener todo preparado. Luego vemos la planeación, luego o en simultáneo planificamos el encofrado. El encofrado ya sabemos que requiere una serie de decisiones, como por ejemplo qué material se va a utilizar, si se va a utilizar madera, si se va a utilizar molde, si es cuadrado, si es circular, qué elementos van a usarse para el soporte. Vamos a utilizar puntales de madera o puntales metálicos. Hay toda una fase de planeación para poder preparar el encofrado y pasarlo luego a la fase de fabricación con los diferentes materiales. Madera de pino, formaleta. Si es madera de pino, tenemos diferentes tipos de madera cerrada, tabla, tabloncillo, regla, costanera, cuartón, o si vamos a utilizar plywood. Todas estas decisiones van en esa fase de planeación. ¿Para qué? Para obtener entonces un encofrado adecuado a las medidas del elemento de concreto, pero optimizado a los recursos que hayamos asignado al proyecto. Observe que el diseño del encofrado es una responsabilidad del constructor, no del diseñador. El diseñador me puede decir qué tamaño debe tener el elemento, qué acero debe tener adentro, debería referirme a los recubrimientos, si no, pues lo busco en el ACI 318, que es el reglamento que usamos en El Salvador para el concreto reforzado, pero decidir si va a usar tabla, tabloncillo, plywood, si va a usar refuerzo de costanera, de cuartón, si los puntales son metálicos o de madera, esa es una decisión eminentemente constructiva y que también está relacionada con la reutilización de estos materiales para optimizar el costo. Si lo vemos de manera diagramática, el proceso de construcción, una vez que tenemos ya preparada la armaduría, preparada la carpintería, o sea, la parte de encofrados, iríamos ya a la instalación. Y partamos de que ya tenemos hechas las cimentaciones, que fue la unidad de estudio anterior, y que entonces tenemos ya hecha la excavación. Hay un suelo adecuado para apoyar la cimentación. Ese suelo puede ser suelo compactado, restituido, suelo cemento o un suelo natural si tiene una buena resistencia. Tenemos ya construida la cimentación, digamos en este ejemplo que estoy ilustrando es una zapata prismática que va a apoyarse sobre ella una columna. Entonces la parte enterrada de la columna es el pedestal y es lo que estamos visualizando en este diagrama. Evidentemente, para hacer el colado de la zapata, pues ya
colocamos el acero de refuerzo, le hemos puesto el lado y hemos también colocado parte del acero del elemento vertical. ¿Por qué? Porque debe estar anclado en el acero de la zapata, anclado a través de ganchos a 90 grados. Recuerden que quien hace el anclaje es el gancho. En realidad el alambre de amarre solo sirve para mantener en posición el acero mientras llega el concreto y lo recubre. Entonces, estando en esta condición de que ya tenemos la cimentación colada, o sea, ya construida, pasemos a las fases que irían posteriormente a la preparación de armaduría y a la preparación de encofrado. De hecho, la armaduría aparte ya está instalada dentro de la fase del colado de cimentación. Entonces hay que hacer una preparación de la superficie de concreto endurecido. La parte que ya está colada hay que limpiarla, hay que escarificarla, es decir, picar con un cincel, una almadana o una punta de una almadana. Y en algunos casos se usan adhesivos epóxicos para unir un concreto nuevo con viejo. En este esquema estaríamos hablando de esta superficie de concreto endurecido, que es donde se va a unir con el concreto nuevo que va a ser el pedestal. De hecho, esta sería la primera junta de construcción o junta de colado que se va a presentar en este proceso constructivo. Normalmente la zapata se hace en un solo proceso constructivo y luego se deja una junta de colado para lo que sigue. Si acaso se pudiera hacer el colado de pedestal y zapata en un solo proceso, pues qué bueno. De hecho, el proceso de manera monolítica, es decir, colocar el concreto de manera continua, nos permite obtener estructuras monolíticas, es decir, con el mínimo de juntas de colado. Sin embargo, no siempre se puede y el trabajo del proceso constructivo será ir ubicando juntas de colado y ubicando empalmes de acero. Y así vamos avanzando. Luego viene, ya una vez preparada la superficie, la colocación del encofrado del pedestal hasta un cierto nivel, hasta la siguiente junta de colado. Y aquí vienen decisiones de proceso constructivo. ¿A dónde dejo la siguiente junta de colado? En este ejemplo, la vamos a dejar hasta el nivel de asiento de solera de fundación o tensores, como está ahí en la imagen, recordando también que no hay que olvidarse de los helados. Los helados no solo van en la parte, digamos, de la base de la zapata, como es aquí, sino que también van en superficies verticales, como en este caso. Es decir, que hay que ir combinando el encofrado con los helados, que son los que nos dan el recubrimiento. Una vez que ya tenemos el molde colocado, instalado, revisado, pues entonces ya hacemos el colado del concreto del pedestal hasta un cierto nivel que hemos decidido para la siguiente junta de colado. Estando así, entonces tenemos una decisión importante. La alternativa 1, que es como te tengo dibujado en este momento, que es dejar la junta de colado de manera horizontal, haciendo una junta entre el pedestal y lo que sigue, que serían soleras de fundación o tensores, o la alternativa 2, que será colar el pedestal hasta la altura del nivel de piso o cerca del nivel de piso terminado. Entonces veamos esta primera alternativa. En esta primera alternativa tengo que hacer este relleno estructural para que pueda apoyar lo que sigue, que sería la colocación de las soleras de fundación. Entonces hago primero el relleno, instalo el acero de refuerzo de soleras, pero también, ojo, que también tengo que ver si hay paredes que van a estar sobre esa solera, porque tengo que instalar el acero de refuerzo vertical de las paredes. ¿Por qué? Porque este refuerzo debe quedar precisamente incrustado o anclado con un gancho 90 dentro de la solera de fundación.
Si fuera un tensor, a lo mejor la parte derecha de este dibujo fuese un tensor, pues no tengo problema de colocar ningún acero de refuerzo. Recuerden también no olvidar que también en las soleras de fundación vamos a necesitar la presencia de helados, tal como se mira en este esquema. Es decir, que los helados van en todos los elementos, superficies horizontales, superficies verticales. Entonces, un detalle importante acá es que al hacer el colado de la solera de fundación, tenemos un detalle a considerar, que es esta parte de concreto, que es completar el pedestal hasta lo que se llama nivel de piso terminado, o muy cerca del nivel de piso terminado, porque a veces pues, hay unos gruesos ahí del ladrillado que no hemos tomado en cuenta. Muchas veces lo que hacemos es preparar el molde de la solera y de una vez preparar este pequeño cuello o molde para que no me quede otra junta de colado demasiado cercana. A propósito, observen que a esta altura ya llevamos una y dos juntas de colado. Hacer otra más aquí sería una tercera junta de colado. En todo caso, eso dependerá de la logística del proceso constructivo que se haya decidido tomar. La alternativa 2, siempre a partir de que tenemos la cimentación ya colada, en este caso una zapata, es dejar una junta de colado hasta la parte de arriba, es decir, dejarla hacer generar una junta vertical en los elementos que llegan al pedestal. Generalmente esto lo hacemos cuando hay tensores, puesto que no hay un cortante vertical en el tensor, no, pues porque no tiene paredes. El tensor solo es un elemento de rigidización. Esto complica sin duda alguna el moldeado, implica que hay que colocar, perforar o taladrar más bien los moldes para dejar metidas unas varillas para el tensor. No es recomendable esto para soleras de fundación, sino que si hay tensores, pues podemos hacerlo de tal manera que podamos luego hacer el colado del pedestal y posteriormente hacer el relleno estructural y la construcción de los tensores. Entonces tenemos dos opciones, o dejar la junta horizontal o, como en este caso, estamos dejando la junta de colado en un plano vertical, que es justo en la unión del tensor con el pedestal. La decisión depende mucho de qué elementos estemos hablando. Si esto es un tensor, pues no tiene cargas verticales y en consecuencia no tiene un cortante en ese punto que acabo de indicar. Y eso hace pues que esa junta de colado no tenga mayor problema. Si hubieran cargas, porque es una solera de fundación, pues esa junta sería inconveniente, y si se hace, pues se tiene que tener mucho cuidado, colocarle el adhesivo epóxico para unir concreto nuevo con viejo, inclusive a veces dejarle algunos refuerzos adicionales en diagonal para mejorar la transmisión de fuerzas cortantes. Entonces esta sería la segunda alternativa. Y lo tendríamos ejemplificado en esta imagen que corresponde a una cimentación del edificio John de Cortina, donde el constructor decidió hacer el colado de zapata y pedestal en un solo proceso y dejar varillas que aquí no se logran apreciar muy bien en la foto, pero el molde del pedestal está agujereado para meter las varillas donde conectaron posteriormente los tensores. ¿Por qué se pudo hacer esto? Porque el edificio John de Cortina, en su primer nivel, es un parqueo. Ahí no hay paredes. Las paredes que se ven en este momento son unos muros de retención que están separados de la estructura. Entonces era perfectamente factible dejar la junta de colado en un plano vertical. En otras palabras, no es que siempre lo voy a hacer de un modo o siempre lo voy a hacer del otro, sino que hay que analizar las condiciones de la estructura, inclusive a veces consultar al diseñador estructural antes de tomar la decisión de dónde dejar esas juntas de colado. Bien,
Digamos que estamos en este momento con la figura de la derecha, donde tenemos la zapata ya construida, el pedestal ya construido, los tensores o soleras de fundación ya construidas, no importando qué alternativa usamos. Por ejemplo, acá en este dibujo estoy queriendo insinuar que al lado izquierdo tengo una solera de fundación y que al lado derecho tengo un tensor, puesto que no veo refuerzos verticales de paredes. Pero esto nada más para efecto puramente ilustrativo. Entonces, debemos pasar a la siguiente fase constructiva. ¿A dónde hago la siguiente junta de colado? ¿A dónde hago la ubicación de los empalmes? Entonces hay que planificar esa ubicación de empalmes conforme lo que digan los planos, si es que nos dice algo, o basarnos en reglamento ACI 318. Y en cuanto a la junta horizontal, pues buscar un punto abajo del nivel de asiento de las vigas. A mí me encantaría hacer el colado completo de columnas y vigas de todo el edificio en toda su altura, pero es prácticamente imposible desde el punto de vista logístico. Entonces, voy a escoger dejar la siguiente junta de construcción o junta de colado abajito del nivel de asiento de vigas. Para ello entonces tengo que hacer empalmes con las varillas de acero de refuerzo, seguir criterios del ACI, empalmar todo lo que tenga que empalmar hasta la altura que me convenga. Por ejemplo, acá había quedado un punto un poco raro, un poco inconveniente de hacer una junta dentro de la viga, entonces tuve que ampliar o prolongar el acero de refuerzo al efecto de que la siguiente junta de colado, más bien el siguiente empalme, me quedase más arriba de lo que va a ser el asiento de la viga. Entonces todas estas son decisiones que se van tomando de acuerdo a los planos y a los reglamentos de construcción de concreto. Entonces, teniendo ya preparada la armaduría hasta donde voy a dejar el siguiente empalme, considerando los detalles de empalmes que me da el ACI o los planos, que de hecho si ven en la figura no es que voy a pegar una varilla con la otra, sino que voy a hacer una longitud de traslape y voy a hacer ahí una quiebre o una botella, como le dicen los armadores, de tal manera que se cumpla con cierta inclinación, cierta pendiente que está también normada, y para poder hacer esos empalmes que acabo de explicarles. Entonces paso a la instalación del molde. Nuevamente el molde ya lo tengo preparado. Si decidí que va a ser de madera, si decidí que metálico, de la forma que sea, puede ser una columna, puede ser, digamos, este es un ejemplo de una columna aislada sobre una zapata, una columna sobre una zapata aislada, pero esto podría ser el armado de un muro o una pared estructural sobre una zapata corrida. Si ustedes ven, lo podemos hacer de la misma manera. Pongo todos los lados que sean necesarios de encofrado, de molde, recordando nuevamente la presencia de helados para dar el recubrimiento correcto de acuerdo con el ACI. Y vuelvo a repetir, cada elemento tiene un recubrimiento distinto. Por ejemplo, en columnas el ACI pide 4 centímetros, pero en elementos enterrados cara lateral pide 5 centímetros. En elementos enterrados cara horizontal en contacto con la tierra pide 7 centímetros y medio. O sea que hay que tener diferentes medidas de helados porque hay diferentes medidas de recubrimiento. Entonces a este nivel hago el apuntalamiento o sujeción lateral del molde, el cual ya he tenido tiempo para prepararlo. También tengo que decidir cómo voy a hacer el colado, si lo voy a hacer en toda la altura, como está insinuado en este dibujo, o dejo ventanas en el molde para ir haciendo las caídas del concreto más cortas, que no pasen de 1,5 metros. Entonces todos esos detalles deben venir ya planificados desde que estamos preparando el encofrado. Entonces hemos decidido dejar el molde hasta el nivel de asiento de las vigas. Y aquí tenemos una ilustración de lo que podría ser un muro, el cual se está preparando la armaduría, luego se colocará el molde y luego se hará el colado.
Y así estamos entonces con la siguiente fase constructiva. Colamos el concreto, o sea, colocamos el concreto, quitamos los moldes en los tiempos de donde se ha generado ya el fraguado, y entonces una vez colado el concreto de las columnas, pasamos a la siguiente fase, que es construir el entrepiso. ¿Qué entrepiso? Eso dependerá de cada diseño. También hay algo importante que no lo he mencionado a este nivel, que son las paredes. Si ustedes ven, aquí hemos dejado como en suspenso qué pasa con las paredes. Voy a construir las columnas, después el entrepiso, y ahí he dejado unas varillas incrustadas en la solera de fundación. Esto dependerá de qué sistema estructural estemos construyendo. Si es un sistema de marcos o pórticos de concreto, lo que hacemos es construir columnas entre pisos, nos vamos para arriba, y después construimos las paredes y les dejamos una separación que le llamamos junta de dilatación. Pero si las paredes son estructurales, entonces yo aquí tendría que haber ido construyendo la pared junto con la columna. Esto es importante. El dibujo ilustrativo que tengo al lado derecho correspondería al caso de un edificio de marcos de concreto, pórticos de concreto, donde voy a ir avanzando, columnas entre pisos, y después voy a construir las paredes. Pero si es un sistema de paredes estructurales combinadas con marcos, el proceso constructivo cambia. Tengo que ir construyendo la pared y que quede íntimamente ligada con la columna. ¿De acuerdo? Este es un detalle bien importante. Veamos entonces qué pasa una vez que llegamos al nivel de entrepisos. Tenemos ya colada la columna, hemos dejado pendiente las paredes porque es un sistema de marcos. Si hubiera sido un sistema combinado, pues tendría las paredes ya construidas, integradas a la columna. Y veamos entonces las vigas y losas coladas en el sitio. Tenemos como concepto de viga el elemento estructural flexionante, que puede ser horizontal, puede ser inclinado, pero que el nombre me lo va a dar el plano. Básicamente son elementos con refuerzo longitudinal y refuerzo transversal. Aquí tengo la imagen de una viga de sección rectangular. En este caso tiene doble estribo. Entonces hay una vista de cortes transversales y otras vistas de cortes longitudinales que ustedes encuentran en los planos. Pero recuerden, la forma puede variar, no tiene por qué ser totalmente rectangular. Puede tener inclinación, puede ser trapezoidal, puede ser forma de T, forma de L, qué sé yo. El caso es que estas vigas reciben cargas y momentos de las losas y las transmiten a los elementos que las sostienen, que pueden ser columnas o pueden ser paredes. Esa es su función estructural. Para el caso, tenemos acá un sistema de marcos de concreto, pórticos. Entonces las vigas lo que van a hacer es transmitir las cargas que vengan de las losas, las van a transmitir. Las losas pasan a las vigas, de las vigas pasan a las columnas y de las columnas pasan a la cimentación, y la cimentación es la encargada de transmitirlas al suelo, y el suelo debe tener la resistencia suficiente para que el edificio no se hunda, el edificio no se gire, el edificio no colapse. Entonces, esa es la función. Desde el punto de vista de su ubicación pueden ser primarias o secundarias. Primarias son las que van de columna a columna y secundarias las que se apoyan en otras vigas. Por ejemplo, en este esquema podemos ubicar los ejes principales, que es donde van las columnas, y veríamos entonces que aquí en estos ejes son los ejes principales. Para el caso, tenemos unas vigas que van de columna a columna. Estas serían vigas primarias. Pero de repente mira usted unas vigas que van de viga a viga, no se está apoyando en columnas, sino que en otras vigas. Estas son las que llamaríamos vigas secundarias. En este caso en particular es un entrepiso de viga con vigueta y molde, que vamos a hablar más adelante,
cuyas flechas indican que hay una transmisión de cargas en la dirección vertical para nuestro dibujo, y entonces están llegando parte de la carga a las vigas primarias, parte de la carga a las vigas secundarias, pero en todo caso las secundarias le pasan la carga a las primarias y las primarias a las columnas. Luego tenemos el concepto de losa. Las losas son elementos que forman el entrepiso. Es la parte estructural que separa un piso a otro. Son generalmente placas o membranas cuya función principal es transmitir cargas a las vigas o a las columnas o a las paredes. Y cuando digo cargas, hablo de cargas verticales, cargas horizontales, momentos. No solamente son cargas verticales. Por ejemplo, en este esquema estoy mostrando una losa que vamos a llamar ya dentro de un ratito deck metálico, que lo que hace es transmitir las cargas en la dirección de la lámina, verticales o sísmicas, laterales, y estas a su vez se lo mandan a las vigas, en este caso metálicas, que se apoyan en columnas, en este caso metálicas. Entonces las losas pueden ser losas densas, losas aligeradas, losas postensadas o losas prefabricadas. Y estos sistemas de losa no son exclusivos de los sistemas de marcos de concreto. Puede usarse en marco metálico, puede usarse en sistemas de paredes estructurales. Sin embargo, los estamos estudiando acá por ser elementos de concreto reforzado, aunque vamos a ver que hay combinaciones con metal. Entonces vamos viendo una por una. La losa densa es aquella cuyo volumen es concreto reforzado. No hay cavidades, su espesor generalmente es constante, y lo que vemos es esto, una especie de placa, aunque a veces funciona como membrana, que lo que tiene es acero de refuerzo internamente. Y generalmente en 2 capas, no siempre es así, eso dependerá del diseño. En este caso es de 2 capas, incluso se observa mayor concentración de acero de refuerzo en el lecho superior, más concentrado en las orillas que en el centro. Y esto es por la lógica de funcionamiento de momentos en una losa, donde vamos a tener mayor momento negativo en el apoyo y mayor momento positivo en el centro. Es un tema de diseño estructural. El tema de que las losas densas sean relativamente más caras es porque requieren de encofrado. Entonces ya tenemos que colocar una plataforma, ya sea de madera o de metal, y luego pues apoyarlo en el encofrado de los otros elementos. En este ejemplo es un encofrado completamente de madera, donde está el plafón de losa. Aprovecho para decirles que, aunque en El Salvador le decimos plafón a las losas, de hecho ustedes en la UCA conocen el plafón A, el plafón B, pero técnicamente plafón es esta superficie del encofrado de la losa. Para nosotros técnicamente es losa, con S. Aquí tienen otro ejemplo donde se está usando encofrado metálico para una losa densa. Esto hace entonces un poco más, tal vez no tanto complicado, sino más cara la losa densa que la aligerada. Entonces, el armado de la losa densa es básicamente varillas de acero colocadas ortogonalmente a lo largo y ancho de esa plataforma que hemos hecho, ese plafón que hemos hecho de madera o de metal. Y aquí tienen entonces una ilustración de una armaduría típica de losa densa, y que es algo que se va armando en el sitio. No es que la tengamos preparada y luego la subimos, sino que el armador se lleva las piezas, eso sí, ya cortadas a la medida, para ir instalando sus diferentes elementos, tal como se mira en esta imagen. La losa aligerada, por el contrario, es un tipo de losa donde hay cavidades o hay variaciones de espesor, cuyo objetivo es disminuir el peso propio de la losa, pero manteniendo una buena resistencia. Aquí tenemos 2 ilustraciones. Por ejemplo, en la parte de izquierda arriba es una losa de vigueta y bovedía de poliestireno, es decir, Durapaz,
que luego se va instalando, al igual que las bovedillas de concreto, se van colocando simplemente apoyadas en estos elementos que llamaremos viguetas. Entonces es un sistema aligerado, porque lo que tenemos ahí son cavidades, y además utiliza elementos prefabricados. Esta es quizá la más usual de las losas aligeradas. Sin embargo, hay otras. Está la reticular celulada, la más usada en el país, que es la de vigueta y bovedilla, pero también puede combinar vigueta y molde metálico. Y vamos a ver entonces las diferentes formas que tiene. La losa reticular celulada es una especie de retícula de vigas secundarias, que lo que hacen es producir una especie de huecos abajo que pueden quedar o no, según sea el requerimiento estético. Aquí tienen una imagen, una losa reticular celular. Se mide como un tipo waffle, con algunas zonas reforzadas en el perímetro cercano de las columnas. Requieren molde. Ese es parte del problema de estas losas, porque en El Salvador tenemos relativamente pocas, porque esos moldes o los hacemos de madera y sale carísimo, o traemos algunas piezas como especie de molde ya preparados que se colocan y después se retiran. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se vería esquemáticamente esos cajones, que podrían ser prefabricados, reutilizables, o podrían ser de madera. Entonces se forma una retícula de viguetas y luego, por supuesto, en la parte de arriba se coloca acero de refuerzo y concreto. Entonces queda una capa de concreto apoyada en un sistema reticular de viguetas secundarias. Luego está la de vigueta y bovedilla, que técnicamente le podemos llamar losa nervada unidireccional, y que hay diferentes tipos, dependiendo de cómo se configuren. El nuestro, el más usado, es este de vigueta pretensada, pero podrían ser viguetas de concreto, podrían ser espacios para colocar un acero de refuerzo, podrían ser perfiles metálicos, podrían ser secciones armadas. Es decir, el concepto de losa unidireccional es poner algún sistema de vigueta o viga secundaria que apoye algún elemento de relleno. Como les decía, el más usual es vigueta con bovedilla. Siendo las viguetas pretensadas o no, lo usual es usar una vigueta pretensada, que la compramos ya hecha en el mercado. Evidentemente hay que decirle al proveedor de qué medida y qué longitud. Con bovedillas de concreto o de poliestireno, que eso lo define el diseñador estructural, o vigueta con molde metálico. Tenemos aquí el esquema clásico de la vigueta y bovedilla, que es la mayoría de los proyectos de construcción de losas en El Salvador. Y ahí están los tres elementos claramente identificados. Está la vigueta, la bovedilla y el topping de concreto o la capa de recubrimiento de concreto. Entonces, la vigueta recibe las cargas de esa capa de concreto. La bovedilla solo es un molde. Por eso es que puede ser de poliestireno. Siendo molde, entonces la podríamos demoler la bovedilla y quitarla, pero no lo hacemos porque pues es más caro. Entonces, va a ver usted, la mayoría de construcciones en El Salvador, vigueta y bovedilla de concreto, y la bovedilla ahí queda. Esa bovedilla con el tiempo y con los sismos se desajusta y muchas veces genera grietas en el sentido de las viguetas. Si su casa es de 2 plantas y la losa está vista, muy probablemente de vigueta y bovedilla, y muy probablemente usted tiene grietas de este tipo en su casa. No se preocupe, esas grietas solo son un problema estético, porque lo que ocurre es que la bovedilla va simplemente apoyada en la vigueta. Entonces también tiende a desacoplarse con tanto movimiento sísmico en El Salvador. Lo importante es que la vigueta se encuentre en buen estado. Entonces, este sistema de vigueta y bovedilla, pueden verlo acá ya en una fotografía más real que el esquema, y aquí puede observar claramente la ubicación de cada uno de los elementos que
que hemos mencionado. Ahí se ve la bovedilla apoyada en las viguetas, y las viguetas que luego se irán a apoyar a vigas o a paredes o a donde sea. Entonces observe que nos venden en El Salvador una vigueta con una parte ya colada, que es la parte de abajo, pero la parte de arriba hay que rellenarla de concreto cuando hacemos el colado de ese topping que mencionaba anteriormente. Entonces el proceso es instalar la vigueta, luego la bovedilla, y luego sobre la bovedilla, que se convierte en la plataforma de la losa, ahí colocamos acero de refuerzo, ponemos pasatubos para las instalaciones, etcétera, y luego se hace el colado. Aquí tienen como probablemente ustedes lo verán en su plano, como una sección transversal donde se ve la vigueta, la bovedilla, debe decirnos qué tipo de vigueta y debe decirnos qué tipo de bovedilla. Veamos entonces algunas fotos. A la izquierda, losa de vigueta y bovedilla, la clásica, y ahí ve encima esa armaduría que es básicamente una malla electrosoldada. Entonces queda es mucho más fácil la instalación antes de hacer el colado de concreto. A la derecha, una vista de la vigueta y molde metálico. En este caso, esta fotografía corresponde al edificio de aulas D, que a la izquierda puede verse una esquinita de la biblioteca. Entonces se ve la vigueta apoyada en este caso en vigas metálicas y el molde metálico que sirve para darle el soporte como encofrado para después se quita y ya queda la losa. Más ilustraciones: a la izquierda viguetas apoyadas en vigas metálicas y a la derecha viguetas apoyadas en vigas de concreto. Como les decía, estos sistemas no son exclusivos de los edificios de marcos de concreto, pueden ser instalados perfectamente en marcos metálicos. La clave del asunto es que la vigueta está diseñada para funcionar simplemente apoyada. Eso lo pueden ver más claramente en la figura de la izquierda, donde la vigueta se apoya en el perfil metálico y nada más. No hay nada más que hacerle. Ni soldarla, ni amarrarla, ni pegarla con epóxico, va simplemente apoyada. También a la derecha, pero en la derecha no se logra apreciar que el patín colado de la vigueta está apoyado sobre el molde del encofrado de la viga. Más ejemplos: el problema de las instalaciones. Este sistema es muy práctico, muy rápido, muy más barato que la losa densa, pero ojo que hay que meter poliductos, hay que tratar de evitar meter tuberías. Si van a ver tuberías, mejor solo que traspasen la losa, dejando lo que se llaman pasatubos, que son pedazos de tubo PVC, para dejar solo el espacio sin colocar concreto. Y entonces muchas veces la interferencia de estas instalaciones con el acero de refuerzo es una verdadera batalla. Entonces, como estamos estudiando la parte de las estructuras de concreto, no hemos estado mencionando las instalaciones, pero de hecho ahí van, y algunas, como las de la parte eléctrica, puede ser que sea requerido que vayan dentro de la losa. Si se puede, por efectos de que hay cielo falso y hay espacio suficiente, es preferible que todas las instalaciones vayan fuera de la losa, ya sea por bajo de la losa, por ejemplo las instalaciones eléctricas, o incluso pueden ir sobre la losa, como ocurre a veces con instalaciones hidráulicas en las zonas de baños. Si en su casa hay una gradita en el baño, tenga por seguro que las instalaciones hidráulicas y sanitarias están sobre la losa. Estoy hablando de un baño en un segundo piso. Ok, a la derecha una ilustración del colado de una losa de vigueta y bovedilla. Luego tenemos la losa a base de TEC metálico. Y la he considerado como una losa aligerada, puesto que el peralte, o sea, esa forma, digamos, troquelada que tiene la lámina, le hace ser más liviana, ¿verdad? Y el troquel mismo de la lámina le da resistencia, porque en este caso el deck metálico no solo es un encofrado, sino que es un acero de refuerzo para momento positivo. En otras palabras, es parte colaborante del sistema estructural.
Por eso esas losas también se le llaman losas colaborantes, se le llama steel deck, o a veces se le llama con el nombre del fabricante, por ejemplo Galvadeck o Losa Acero, son nombres comerciales de algunos fabricantes de estos sistemas. Básicamente es una lámina de acero como una especie de encofrado colaborante. Cuando digo colaborante es que ayuda a funcionar estructuralmente con el concreto endurecido y actúa como armadura en tensión. Entonces se vuelve un elemento compuesto. Las láminas, por supuesto, se apoyarán en vigas o en paredes. En la figura que tenemos a la izquierda arriba, el deck metálico se está apoyando en vigas metálicas, pero perfectamente podría estar apoyado en vigas de concreto o podría estar apoyado en paredes de cualquier material. Entonces, el proceso del deck metálico consiste en instalar primero las láminas, luego una malla de acero de refuerzo, como se mira en la figura superior derecha, para luego hacer el colado como se observa en la figura inferior izquierda. En la figura inferior derecha se muestra cómo pueden quedar las instalaciones debajo del deck metálico, como las pueden ver por ejemplo en el parqueo del edificio John de Cortina. Si ustedes miran hacia arriba, en ciertas zonas debajo de los baños van a ver un montón de tuberías. Entonces, tratando de que no queden dentro del encofrado, dentro de la losa como tal. Y aquí tenemos un detalle típico de cómo puede aparecer en los planos la información de un deck metálico. Luego tenemos las losas postensadas. No las usamos en El Salvador, pero es un sistema muy usado en términos generales por su velocidad y su capacidad de lograr grandes claros. Conviene conversar un poco sobre el término concreto presforzado. Ustedes van a oír de repente que los ingenieros dicen pretensado o dicen postensado. En general el concepto se llama presforzado. Son elementos de concreto reforzado sometidos intencionalmente a esfuerzos de compresión previa antes de ponerlo en servicio. Entonces el concepto es dentro de una viga de concreto colocarle una especie de ducto, como este que se mira acá, con línea punteada, donde se ponen unos cables de alta tensión y se aplican fuerzas inicialmente fuerzas de tensión, pero una vez que el concreto es colocado, se suelta la fuerza y se convierte en compresión. Si esta fuerza se aplica antes del colado, se llama pretensado, y si esta fuerza se aplica después del colado, se llama postensado. Entonces, esos cables con acero de alta tensión son tensados y anclados al concreto. Al hacer el anclaje, se genera la compresión. Entonces les decía, se le llama pretensado si la tensión en los cables se realiza antes del colado, como por ejemplo esas viguetas pretensadas que nos venden para hacer las losas aligeradas, son así, son pretensadas. Hacen una fuerza de tensión de los cables que van metidos en el patín de concreto ya colado, y entonces al soltar la fuerza se genera la compresión, y eso nos permite tener los claros que ellos nos establecen en sus catálogos. También puede ser que nos vendan ya colada completamente la sección. Normalmente en El Salvador la que van a encontrar sin mucho problema va a ser esta, la de la vigueta parcialmente colada. Sin embargo, puede conseguirse quien les fabrique la vigueta completa. El postensado entonces sí es cuando la tensión de los cables se realiza después del colado. A través de esas placas de conexión o de anclaje, ahí se miran los torones o grupos de cables, los cuales se jalan con el gato. Luego se suelta la fuerza, pero se fija con esa placa de anclaje, y luego estéticamente pues se cubre de alguna manera. Veamos entonces en una losa postensada. Entonces se usa ese proceso de cables o torones. Los torones son varios cables como entorchados de alta resistencia, dispuestos según un
trazado parabólico y anclados a través de cuñas en los extremos. Aquí se puede ver, eso en color azul son los ductos donde van a ir esos cables y se están preparando. Si ustedes ven, junto con la armaduría, ahí está el armado de una losa densa, pero también están los ductos donde van los cables. Entonces, el proceso, como es post-tensado, primero se hace el colado de la losa y posteriormente cada cable es tensado de forma independiente, generando esa compresión. Los ductos se rellenan con un mortero especial expansivo, porque evidentemente no puede quedar el cable suelto dentro del ducto, y entonces se tiene de esa manera un proceso de post-tensado. La losa prefabricada también puede ser que sean piezas pretensadas. Por ejemplo, acá tengo en la figura superior izquierda las vigas T pretensadas que se utilizaron en el edificio nuevo que está a la par de arquitectura, que es el de edificio de innovación. En la figura de abajo hay paneles prefabricados, pero también pueden haber piezas en doble T. Veamos entonces ahora un proceso, más bien una secuencia de actividades, en este caso aplicada en general a cualquier losa. Digamos que primero hacemos la planificación y preparación de armaduría y de encofrado según el tipo de losa. Si ustedes recuerdan, teníamos ya coladas las columnas y luego dijimos vamos a construir el entrepiso, pero es que el entrepiso depende del tipo de losa y el tipo de viga. Tenemos la viga de concreto, pero la losa puede ser densa, aligerada, prefabricada, postensada. Entonces, dependiendo del tipo de losa, preparamos la armaduría y el encofrado. Tenemos que ir a los planos, ver el armado, hacer el despiece, etc. Hacemos entonces los planos de taller, hacemos los detalles del encofrado, el corte y doblez en frío del acero, la preparación de separadores. Si ustedes observan, esto es prácticamente una secuencia repetitiva en cualquier elemento de concreto. Planificar armaduría y encofrado, hacer corte y doblez del acero, preparar los helados, para luego hacer en sí ya lo que sería la colocación de armaduría, la instalación de elementos de losa que dependerán del tipo de losa. Y aquí hay un detalle importante, la instalación de ductos de instalación. Decía hace un rato que en las losas aligeradas es un poco complicado y a veces hay interferencia de procesos, pero debemos estar seguros que antes de hacer la colocación del concreto tengamos ya los ductos eléctricos. Cuando digo ductos son solo los ductos, no los alambres. En las instalaciones eléctricas los cables o alambres van metidos en ductos para su protección. Está claro que si yo tiro dentro de la losa una serie de alambres eléctricos, cuando llegue el concreto, más los obreros, más los equipos, pues los van a dañar. Y de hecho, cuando se hace un colado, es mandatorio que el electricista esté presente para que esté cuidando los ductos. Porque puede suceder que se golpeen los ductos, que se quiebren y que se meta el concreto dentro de los ductos. Y eso es un daño prácticamente irreparable que inhabilita ese ducto para cualquier instalación eléctrica. Entonces, una vez que estamos seguros que los ductos para instalaciones, ya sean eléctricas o hidráulicas, estén correctamente colocados, verificados y que no interfieran con nada, entonces colocamos la armaduría de los elementos verticales que van a ir en el siguiente nivel. Si hay paredes de mampostería con refuerzo integral, hay que dejar anclados las varillas. Si son de mampostería confinada, hay que dejar anclados armaduría de nervios, etc. Cada caso es distinto. Luego verificamos niveles, hermeticidad, limpieza, revisar que no se nos vaya a salir el concreto, que todos los puntales estén correctamente fijados. Y hasta entonces, después que hemos hecho todo eso, hacemos el colado del entrepiso. Un poco las imágenes que están viendo a la derecha. Conviene muchas veces el entrepiso comprar el concreto premezclado y si es posible colocarlo con bomba y si es posible con
Con la telescópica hace mucho más rápido el proceso. Veamos ahora una secuencia de actividades de un edificio de marcos de concreto, como para integrar todo lo que hemos venido hablando. Supongamos que tenemos el terreno natural. Vamos a construir aquí un edificio de marcos de unos 2 pisos, marcos de concreto. Entonces las paredes irán desligadas y entonces hacemos una secuencia gráfica del proceso. Primero, excavación para zapatas, instalación de la armaduría. Luego construimos la zapata, es decir, ya colocamos el concreto de las zapatas, dejamos la primera junta de colado con los pedestales, luego hacemos la construcción del pedestal, en este caso hasta nivel de asiento, de soledad de fundación o tensor, o sea, la opción 1 que habíamos discutido. Se hace el relleno estructural para poder para hacer también la excavación de soledad de fundación o tensores. Construimos las soleras de fundación o tensores, tenemos ahí otra junta de colado. Luego hacemos el colado de las columnas y los cuellitos esos de los pedestales hasta el siguiente nivel de junta de colado, que va a ser abajito del nivel de asiento de vigas. Luego preparamos el entrepiso. Ojo que en este punto vamos a tener interferencia con las varillas de acero de refuerzo de las paredes. Hay que cuidar que la interferencia no genere ningún daño. Observen que dejamos pendiente la construcción de paredes porque es un edificio de marcos. Las paredes irán separadas o dilatadas de la estructura principal con juntas de dilatación. Hacemos el colado del entrepiso, ahí dependerá qué tipo de losa sea, si densa, si aligerada, etcétera, etcétera. Mantenemos los puntales durante el tiempo requerido, generalmente 14 días, para tener ya al menos un 85% del F'C del entrepiso. Y luego nos vamos al siguiente nivel y así repetimos el proceso. Preparamos la armaduría, el encofrado, hacemos el colado de la columna, luego pasamos a hacer la preparación del siguiente entrepiso, ya podemos quitar los puntales del primer nivel, hacemos el colado del segundo entrepiso, y nos vamos a preparar el siguiente, en este caso son también columnas que luego van a soportar un techo, pero observe que ya puedo comenzar a construir las paredes. Después de un par de niveles ya construidos de entrepisos, puedo comenzar a construir paredes, en este caso desligadas. Y aquí pueden ver ustedes que hay un espacio entre la pared y la columna y entre la pared y la viga superior. ¿Por qué? Porque la pared va a trabajar aisladamente del marco para que realmente el marco sea un marco de concreto, de pórticos de concreto, y que funcione con la ductilidad adecuada. Si esa junta de dilatación es inadecuada, el marco chocará contra la pared y tendremos agrietamientos. Seguimos el proceso, ya estoy a nivel de techo, este es un edificio pequeño de 3 niveles, y mientras voy avanzando con las paredes. Aquí no lo he indicado, pero algunas instalaciones pueden ir avanzando en paralelo. Por ejemplo, algunos ductos de electricidad que puedan colocarse en la pared o aquellos que tengan que estar dentro de los entrepisos, como lo mencionamos anteriormente. Llegamos entonces a la parte superior, donde en este ejercicio, en este ejemplo, hay una losa de azotea y un techo metálico, entonces ya se hace el colado de la azotea, el techo, y se prepara ya para la compactación de los pisos. Ya terminamos de hacer el relleno estructural, ya hicimos las paredes, digamos en este ejemplo, las paredes van solo del lado izquierdo, del lado derecho lo que había era un tensor. Y entonces llegamos a finalizar los procesos de paredes. Ahí arriba también tenemos que dejarlos desligados o no. Si el estructurista me dice que puedo ligar el techo con la pared, pues lo hacemos, y si no, lo dejamos desligado. Y entonces así llegamos a la fase final, que son los acabados, donde entra toda la parte de puertas, ventanas, pisos, cielos
y la terminación del edificio. Una cosa importante es que en esta fase se conjugan los acabados con también la finalización de las instalaciones. Ahí entra la colocación de placas de tomacorrientes, de interruptores, etc. Y aquí tendríamos entonces ya lo que nuestros clientes miran. Nuestros clientes miran fachadas, nuestros clientes miran puertas, paredes, pisos, pero no saben todo lo que hay adentro y lo que hay abajo de una edificación. Más información la pueden encontrar en estos enlaces para que ustedes amplíen su conceptualización de procesos constructivos. En cuanto a las cantidades de obra, los cálculos de cantidades de obra, las tenemos detalladas en la unidad de estudio 4, donde ya hemos explicado que las vigas y columnas se miden por metro cúbico, que hay que identificar los elementos en los planos, ver sus áreas, sus longitudes, no duplicar los volúmenes de los nudos, no duplicar las intersecciones de vigas con losas, las losas aligeradas hacerlas mejor por metro cuadrado, y las losas densas sí, pueden ser por metro cuadrado o por metro cúbico. En todo caso, las losas medirlas desde el borde de las vigas para no duplicar volumen. Y en cuanto al cálculo de costos unitarios directos, que son los materiales, mano de obra, equipo, flete y subcontratos, es muy difícil sacar un estándar para cada elemento de concreto reforzado. Pueden haber rangos, pero no un estándar. Y eso entonces lo veremos en la unidad 4, parte 2, y dentro de la unidad de estudio también hay ejemplos de costos unitarios.